El siguiente video es un fragmento del podcast Diario de un Cinéfilo. Si quieres escucharlo por completo, te lo dejo en la descripción. Vamos a terminar este bonito programa con una pequeña reseña de la película de la semana que fui a ver. En este caso, La posesión de la momia. Sinceramente no esperaba tanto. El concepto es brutal. O sea, el hecho de tener como este trasfondo de las personas perdidas, las personas secuestradas, de esas personas que pues por alguna u otra cosa se las han llevado, sobre todo niños que no tienen pues la culpa de nada realmente, son niños que tienen su inocencia, que no saben mucho del mundo y que por crueldad del mundo se aprovechan de ellos, ¿no? Vamos con la sinopsis principal. La película trata sobre una niña que fue secuestrada y después de 8 años la encuentran en una tumba. Obviamente ya no es igual, está como una momia, no reacciona, no habla, no hace nada coherente. Piensan que tiene un problema neuronal por todo el trauma que le llevó ese aspecto, pero tiene un trasfondo aún más siniestro que eso. Un concepto de la momia muy diferente a otras películas. No es esto del faraón antiguo que se veía en las pirámides y que tienes que salir de su pirámide, de su faraón y de su tumba. No, va a otro estilo de películas. Me recuerda mucho a 2 cintas en particular. No, de hecho 3 cintas en particular. Narrativamente me recuerda mucho al Conjuro. Lo malo es de que al Conjuro 3 y 4, como ese misterio de querer resolver qué es lo que pasa y hay un monstruo aquí, ahí está gobernado por Satanás, cosas así. Entonces, para empezar es eso. La segunda película que me recuerda es a Bring Her Back, sobre todo por la idea del niño, de lo grotesco, pero narrativamente no. Como toma la idea narrativa del Conjuro, une lo peor de esa película y lo mejor de Bring Her Back. Bueno, no, tampoco es lo mejor, pero también me recuerda mucho a este estilo de niños, de esta inocencia, de padres preocupados, de querer hacer algo por ellos, ¿no? Y tener esta inocencia. Y también, y es muy obvio, a Evil Dead. Es el mismo director, es Lee Cronin el que dirigió esto, al igual que Evil Dead. Desde el maquillaje, desde el estilo visual, hasta lo grotesco, tiene lo mismo que Evil Dead. Lo malo es que no es Evil Dead y te lo quiere vender como eso, y eso hace que se sienta tonto, que se sienta absurdo, que se sienta sin sentido. Hay una escena que dices, ¿cómo rayos nadie está viendo nada? ¿Cómo rayos no hacen algo? O sea, tú ya con 2 neuronas dices, eso está mal, voy a buscar a un sacerdote, voy a buscar a un especialista, voy a buscar a alguien más, porque esto no es normal que esté pasando. Y no tanto porque la persona pues esté como mal realmente, sino que mueve cosas o que de repente escuchan voces. Es como, ¿por qué nadie está haciendo nada? O sea, ¿por qué los padres son tan malos que no se dan cuenta de esto? Incluso la película te lo quiere vender como de, no, sí son buenos, se preocupan, ay, sí quieren a su hijo. No manches, o sea, no, ¿cómo no te das cuenta de esas cosas? Tu hija está actuando y le acaba de decir groserías a la maestra cuando nunca lo ha dicho. Está actuando raro. ¿Cómo no te das cuenta que está pasando algo diferente en ella? Tiene muchísimas incoherencias, tiene muchísimas cosas absurdas, sin sentido, pero creo que para los fans de terror realmente les va a gustar. Sobre todo de lo grotesco, de ver cosas, sangre y aquí piel saliéndose, todo rojo. Vamos a hablar un poco quién está detrás de esta película. La película es dirigida por Lee Cronin. También fue escrita por Lee Cronin. De hecho, la película en inglés es de Lee Cronin's The Mummy, porque bueno, va un poco adaptando a la película de la momia, pero a la vez no, pero para que pueda vender más, para que tenga más visibilidad, le pusieron de esa forma. De hecho, si no me equivoco, le iban a poner La Resurrección o algo así. Fue editada por Brian Shaw. La fotografía fue de Dave Garbett. Y algo en particular que quiero hablar en este aspecto técnico es el make-up realizada por Liz Byrne y Argent Tuiten. Y el estilo de cabello que fue realizado por Linda Hannon, porque es lo que más resalta. Se ve precioso en el buen sentido, o sea, se ve mal, pero porque se tiene que ver mal. Se ve grotesco, toda la sangre saliendo, todas las arrugas, todo eso se ve brutal y es lo mejor visualmente. Creo que realmente le dieron al clavo en este estilo, de los colores incluso, de esos grises, que ya está muy saturado
la industria de esos colores, pues sí, pero a la vez como cafeces, como marrones, como canela, que le dan muchísimo peso narrativo y visual a la película. Eso sí, debo decir que hay veces que se siente que es gore sin sentido, solamente por crear escenas gore y ya. Es como de nada más tenía que estar esa escena y lo hacen. O nada más porque sí, tenían que tener esto y lo hicieron. No conecta realmente con un gore con sentido, que creo que eso ya fue hasta el final, donde se tiene que revelar, ¿no? Pero fuera de ahí se siente muy asquerosa por ser asquerosa y ya. Yo noté como si fuera un terror diferente, pero a la vez es tan parecido a Evil Dead y fue tanto mi comparación con lo peor de Conjuro y lo malo de Bring Her Back que me hace decir, híjole, creo que no tiene una identidad propia y no está dirigido de una buena forma para poder ser icónica. En un mundo general, a los fans del terror, siento que todo esto va a significar algo positivo. A mí la historia me gustaba, me gusta el concepto, pero se desarrolla de una forma aburrida, se desarrolla de una forma lenta, que a otras personas les puede agradar muchísimo más. Sobre todo a los fans de este estilo de películas, creo que les puede gustar muchísimo y yo se las recomendaría si eres fan de este tipo de secuencias, de este tipo de películas y te gusta las películas de terror, las películas grotescas y las películas con mucha sangre. Pero bueno, esta fue mi review. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Yo soy ADLB, cinéfilo de corazón, podcaster en esta ocasión. Recuerden que este tipo de experiencias se disfruta mucho más en el cine. Y en caso de que no los vea, les deseo buenos días, buenas tardes y buenas noches.